Buenos días y saludos desde Madrid. Soy Maurice Denapsam, natural de Senegal y resido en Madrid, España. Antes de empezar la presentación, me gustaría dar las gracias al equipo de organización por brindarnos la oportunidad de participar en estas charlas, en estas conferencias tan relevantes para compartir ideas y experiencias alrededor de temáticas que nos interesan a todos para ver cómo podemos reflexionar sobre los derechos humanos y las cuestiones relevantes de nuestra época. Así que quiero reiterar de nuevo mi agradecimiento por la oportunidad y por la invitación, y también por considerar la relevancia de nuestra ponencia. Vamos a hablar sobre el papel Vamos a hablar sobre el cambio climático, la expoliación de los recursos naturales y la migración climática del continente africano, y ver también qué mecanismos podemos implementar para fomentar la justicia climática. Para ello, nuestra ponencia se va a desarrollar en 4 partes o secciones. Tiene que ver con analizar los problemas, cuáles son los desafíos ambientales en Senegal y Gambia como casos que hemos elegido, porque el continente es muy vasto. Si tuviéramos que analizar todos los países o todas las realidades que hay en todos los países del continente, nos llevaría mucho tiempo, pero hemos decidido focalizarnos solamente en Gambia y Senegal. Y luego también, a lo largo de la ponencia, vamos a tocar unos casos concretos con lo que tiene que ver con la destrucción ambiental relacionada con la explotación petrolífera en Nigeria. Y por último, la migración climática en el continente africano y qué mecanismos podemos implementar. Así que para entender el problema del medio ambiente en el continente africano, tenemos que partir desde diferentes perspectivas que tienen que ver con una perspectiva histórica, antropológica, sociológica, económica, geopolítica, cultural, psicológica, porque es en ese marco que hemos de analizar la relación que tiene el hombre con su medio natural. Porque anterior a la llegada de los europeos o anterior al colonialismo, las sociedades precoloniales africanas tenían una manera específica de cohabitar con el medio ambiente, que es unas cosmologías, unas antropologías que se nutrían del ecosistema, de tal manera que en todas las sociedades precoloniales el medio ambiente era un elemento clave a la hora de construir la propia identidad de la sociedad. El hombre africano no se podía percibir o no podía desarrollar su propio ethos fuera de la naturaleza, porque en la naturaleza es donde se encuentran los ancestros que se han deificado, que han muerto y ya transformado en seres superiores como espíritus, y también es a través del medio ambiente donde se custodian o donde habitan aquellos poderes que determinaban la espiritualidad de los pueblos. De ahí, toda la religiosidad o toda la espiritualidad de los pueblos africanos se ha de leer en el marco de su relación con el ecosistema, en el marco de su relación con el medio más cercano. Eso lleva a la construcción de conceptos como tabú, como tótem, que son valores, que son prohibiciones, que son comportamientos psicosociales, a través de los cuales los hombres regulaban sus actividades o regulaban su manera de comportarse con los demás seres vivos que cohabitan, con los cuales cohabitaban en el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Podemos decir que la destrucción medioambiental del continente africano empezó con la llegada del colonialismo, porque el colonialismo como proyecto civilizador, que es para decir, vamos a utilizar los recursos que tenemos en el continente africano para el progreso económico del mundo desarrollado, que es a partir de la revolución industrial en Occidente, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, etc. Los europeos, a través de esa competición geopolítica para acaparar los recursos del continente, para también sacar las materias primas para el desarrollo económico de sus países, destruyeron todos aquellos mecanismos que antes regulaban la actividad del hombre con el medio ambiente. Porque el colonialismo pensó que las sociedades africanas eran sociedades primitivas que no estaban participando en el progreso ni en el desarrollo de las sociedades humanas, de manera que tenían la misión de coger esos recursos para transformarlos y luego venir a vendérselos a los africanos. Pero en vez de crear una especie de progreso para todos los humanos, lo que hizo el colonialismo fue desmantelar las estructuras sociológicas, las estructuras sociopolíticas,
las estructuras económicas, y eso también tuvo unos impactos o unas consecuencias relevantes a la hora de transformar la relación que tuvo el hombre, o que sigue teniendo el hombre africano contemporáneo, con su medio ambiente más cercano. Y eso explica gran parte de las dificultades que tenemos hoy a la hora de entender las causas verdaderas detrás de la destrucción medioambiental. Y uno de los factores tiene que ver también con los altos índices del analfabetismo, sobre todo en los espacios rurales, donde la mayoría de las personas no tienen un acceso a la formación académica. Y como tal, siguen desarrollando unas prácticas que para su forma de plantear la vida cotidiana no son ofensivas, pero si se analiza desde una perspectiva ecológica o desde una perspectiva de preservación ambiental, son prácticas muy dañinas, sobre todo en el ámbito de la agricultura. Por ejemplo, en las tradiciones africanas, sobre todo en los espacios rurales, existe esa tendencia de que unos meses o anterior a la aparición del monzón es cuando se tiene que cultivar, tienden a recoger toda la hierba y quemarlo a través del fuego natural. Y eso lo que hace es, en vez de solamente limpiar el campo como quieren hacer los agricultores para preparar la siguiente temporada agrícola, tiende a generar fuegos que a la vez destruyen el ecosistema. Por ejemplo, fuegos incontrolables porque no tienen los medios económicos, no tienen los medios técnicos para controlar los fuegos. Y luego también, a través de esos fuegos, se matan especies, se destruyen plantas, se destruye el suelo y contribuye a la degradación del medio ambiente. Son prácticas obsoletas, son prácticas ancestrales que, leídos en su contexto histórico, permitían equilibrar el medio ambiente como se tenía que gestionar, pero visto desde nuestro contexto actual, son prácticas obsoletas que lo que hacen es destruir el ecosistema. Y eso se suma a lo que tiene que ver con el peso demográfico. África es uno de los continentes que cada década está viendo cómo incrementa su demografía. Eso tiene que ver con diversos factores, porque son sociedades tradicionalmente agrícolas y dependen de la fuerza juvenil, de la mano de obra de los hombres que tienen para poder llevar a cabo ese tipo de trabajos. De tal manera que culturalmente se considera la idea de tener muchos hijos como una riqueza, más allá de la riqueza material, porque el hecho de que un hombre tenga unos hijos o más fuerzas para trabajar la tierra, eso significa que habrá más riqueza para la familia. Pero ese peso demográfico va asociado a unos problemas socioantropológicos, a unos problemas económicos, a unos problemas también políticos, que muchas veces lleva al sobreconsumo o a una sobredemanda de los medios, de los recursos naturales que se necesitan o que requiere una sociedad. Por ejemplo, si vemos el impacto que está teniendo el peso demográfico en los recursos naturales en África, en el continente africano, cabe mirar en el campo de la pesca, en el campo de recursos como el agua, que es el déficit que cada vez más está siendo un efecto de problemas, como está siendo una fuente de problemas, porque al ir aumentando la población y no existiendo los recursos que acompañan para alimentar las demandas necesarias cotidianamente, se generan tensiones y se generan problemas. Y ese peso demográfico también lo que lleva es una especie de sobreexplotación de los recursos, sobre todo lo que tiene que ver con la biomasa en los espacios rurales para las actividades cotidianas. Por ejemplo, las mujeres tienen que caminar muchas horas hasta espacios muy kilómetros en busca del agua o en busca de leña para poder cultivar porque no tienen alternativas, recursos energéticos alternativos para poder llevar a cabo su vida cotidiana. Eso lo que lleva es explotar de una manera desenfrenada, de una manera abusiva y anárquica, los recursos forestales que tienen alrededor de sus casas o alrededor de sus habitaciones o alrededor de sus ciudades. De tal manera que en vez de promover la reforestación, eso genera una deforestación. Y al haber una deforestación, se introduce la sequía, la erosión, la deforestación y más factores que también contribuyen a la degradación del medio ambiente. Pero ese problema no solamente es consecuencia de la demografía, es también consecuencia de la pobreza o una dependencia en los recursos primarios para salir de la pobreza. Porque si no tienen recursos suficientes para comprar otras energías alternativas, como puede ser gas o electricidad, para llevar a cabo sus actividades cotidianas, se tendrán que depender exclusivamente de fuentes energéticas primarias que también tienen repercusiones sobre el medio ambiente. Y otro factor tiene que ver también con los comportamientos anárquicos. Por ejemplo, hay una frase muy famosa que se usa mucho en Senegal que quiere decir
Bedbulla, que quiere decir el espacio público pertenece al rey o pertenece al Estado, por lo tanto no pertenece a nadie. De manera que las personas cuando limpian sus casas o cuando recogen las basuras o los desechos, en vez de depositarlos en un espacio que se puede luego reciclar, con frecuencia por esos comportamientos anárquicos o también por la falta de una cultura cívica, tienden a tirar esas basuras o esos desechos en el espacio público. Y eso que genera, sobre todo en la época del monzón, cuando hay lluvia y se mezcla el agua y la basura, se tienden a generar insalubridad, se tienden a generar enfermedades y sobre todo la malaria. Y eso es lo que explica muchas veces los grandes números de enfermedades que tenemos en el continente africano, muchas veces por la insalubridad, por la falta de políticas de reciclaje, por la falta de políticas que tienen que ver con buenos comportamientos a la hora de tratar los desechos, como son los residuos tóxicos o los residuos metálicos o los residuos alimenticios que se sacan de los restos de comida que se producen cotidianamente en las casas. En resumen, si analizamos todos esos factores de colonialismo, anarquismo, el crimen organizado, los comportamientos anárquicos y también unas políticas de ajustes estructurales que desmantelaron las políticas públicas, sobre todo en los años 80, o la privatización de los recursos, que es, tras las independencias, muchos países africanos se endeudaron y como consecuencia de esa imposibilidad de pagar sus deudas ante las instituciones internacionales, instituciones, algunas de las instituciones internacionales tuvieron que recomendar a los países africanos de abrir sus economías al sector privado. Y eso lo que generó es la llegada del sector privado, de inversores extranjeros, quienes sobre todo en el sector de los recursos naturales tuvieron que explotar los recursos de una manera irracional, de una manera desenfrenada, llevando a la destrucción del ecosistema. Porque si se explotan los medios sin que haya unos mecanismos de control, porque los estados africanos en su mayoría no tienen mecanismos de control, dependen exclusivamente de los instrumentos que les ofrecen esas empresas multinacionales o las fuentes de cooperación internacional y solamente depende de los datos que les dicen o de su tecnología para poder llevar a cabo ese tipo de trabajos, se produce un hecho que es la dificultad para controlar las explotaciones que se llevan a cabo. De ahí el abuso, y no solamente abusan las multinacionales, sino que también hay una especie de abuso paralelo, una explotación paralela de parte de la población, porque la pobreza les obliga a explotar las minas, a cortar los bosques, para transformar esos recursos en fuentes de subsistencia cotidiana, porque no tienen otras fuentes para subsistir, otros medios para salir de la pobreza. Y otro factor tiene que ver con déficit de programas a la hora de generar estructuras de saneamiento y planificación urbanística. Si analizamos las ciudades africanas, sobre todo las grandes metrópolis, vamos a ver que la manera de planificar o la urbanización en sí no favorece el equilibrio ambiental, no favorece una planificación coherente, porque las personas construyen en cualquier sitio, incluso en aquellos espacios que son vulnerables ecológicamente, que no se pueden utilizar para fines habitacionales o para fines de habitación, sino que para fines de equilibrio ambiental o, por ejemplo, para decir fines agrícolas, como puede ser en la región de Thiès, en Senegal, la zona que se llama la zona de Ñay, entre Dakar y Diamniadio. Ahí normalmente tenía que ser un espacio para la producción hortícola, sobre todo para producir esas especies de productos que necesita la población para sobrevivir y generar riquezas para la población más vulnerable. Pero desgraciadamente, siguiendo unas políticas muy malas en términos de urbanización y falta de saneamiento, muchas veces los estados en el continente africano permiten que la gente vayan construyendo en cualquier espacio de una manera anárquica y eso lo que genera son problemas de saneamiento, por ejemplo, al no haber unas planificaciones coherentes, las personas, los recursos, o por ejemplo, las aguas que salen de sus duchas o de sus casas, al no haber fuentes o maneras de reciclar esas aguas, terminan en las calles o terminan vertiendo esas aguas en los ríos y eso genera una especie de contaminación, genera enfermedades y genera más problemas a nivel social. Eso también tiene que ver con uno de los grandes factores que explica la destrucción ambiental en el continente africano. Pero más allá de esos elementos que hemos analizado, podemos decir que el factor central detrás de la destrucción ambiental tiene que ver con el problema antropológico o antrópico, que es el hombre mismo es la causa principal de la destrucción ambiental en el continente africano. Y si miramos, por ejemplo, los asentamientos de las chabolas que tenemos,
Por ejemplo, aquí en este gráfico, las partes que se aparecen en rojo son aquellas ciudades que más concentraciones tenemos en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Y ahí es donde se concentran las dificultades, sobre todo falta de saneamiento, déficit de reciclaje de materiales tóxicos, y ahí es donde se producen los problemas que vemos en el continente africano. Por ejemplo, en esta imagen, que tiene que ver con las consecuencias o los efectos de esa especie de urbanización anárquica o desregulada, este es un caso típico de Nigeria. Como se puede ver aquí, la población vive muy cercana a, a medios tóxicos, a medios insalubres, y además de destruir el medio ambiente, también contribuye a una degradación de la vida social, a la violación de la dignidad humana, cuando los mecanismos internacionales estipulan que todos los humanos tienen el derecho de vivir en unos espacios ecológicamente sanos para su propio bienestar y para el bienestar de las futuras generaciones. Pero en cambio, desgraciadamente, en la mayoría de las ciudades africanas vemos situaciones así, grandes chabolas que aparecen en cualquier parte de las ciudades y no acompañan las infraestructuras de saneamiento. Y ni siquiera hay políticas suficientes o políticas coherentes para evitar ese tipo de problemas. Y como consecuencia de todos esos problemas, tenemos los efectos del cambio climático y luego también las altas temperaturas, por ejemplo, lo que produce luego la sequía, la deforestación, la erosión y la salinización de las tierras agrícolas, generando pobreza y conflicto. Porque cuando se destruyen las tierras en sociedades donde la mayoría, casi el 70% de la población depende de actividades agropastorales, las actividades que podemos llamar las actividades primarias, en el momento que se destruyen los medios de subsistencia, se genera una especie de migración obligatoria, porque al no existir fuentes de subsistencia en sus localidades primarias, se ven obligadas a migrar. De ahí se explica el fenómeno de la migración. Primero, las migraciones internas que se desarrollan dentro del propio país, por ejemplo, abandonan el espacio rural para migrar hacia las zonas urbanas, donde ahí no están preparadas para recibir a esos fenómenos, a esas masas que llegan, porque no están preparadas ni en términos de infraestructuras, ni en políticas sociales, ni en políticas de educación, y se genera una especie de conflicto a nivel social. Y también, como consecuencia de estos problemas, se generan las migraciones internacionales, por ejemplo, todo lo que es el Cuerno de África, Somalia, Eritrea, Etiopía, etcétera. La sequía, la pobreza, el vertimiento de residuos tóxicos en las aguas de esos países lleva a que la mayoría de la población, al perder sus medios de vida, sus fuentes de subsistencia, no tiene otra alternativa que de recurrir a instrumentos de violencia, por ejemplo, tráfico de droga, crimen organizado, explotación de otros seres humanos o destrucción del medio ambiente para sustituir, o cogiendo las rutas ilegales para la migración, sea hacia Asia, por ejemplo, hacia los países del Golfo, por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera, o las rutas que parten desde el oeste de África, pasando por Marruecos, España, Francia, Italia, etcétera. Y todo eso son consecuencias de la destrucción ambiental que estamos viviendo también en el continente africano, pero también del fenómeno del cambio climático. Y eso es un ejemplo típico que estoy ilustrando aquí que tiene que ver con la destrucción ambiental en Nigeria, el Golfo, que se llama Delta de Niger. Ahí es donde se explota gran parte del petróleo que tiene Nigeria como un país muy avanzado en términos de explotación petrolera, un país con casi 100 millones de habitantes, pero al no existir unos mecanismos coherentes a la hora de gestionar la explotación petrolífera, sino que también el alto índice de corrupción que no permite una explotación transparente, una explotación inclusiva o utilizando los recursos para el desarrollo social o para unas políticas de integración, sino que una minoría de los políticos, una minoría de los dirigentes acaparan los recursos, los pobres o los habitantes de aquellas aldeas alrededor de los espacios donde se explotan los recursos, al no verse beneficiándose de estos recursos, también realizan una especie de explotaciones paralelas. Eso es lo que lleva a que surjan equipos o bandos militares o gángsters o grupos rebeldes armados que también quieren ganar sus medios de subsistencia recurriendo a los recursos naturales de una manera ilícita, ilegal. Y eso es lo que genera es, además de una destrucción del medio ambiente, como podemos ver aquí en las imágenes, porque no utilizan los medios técnicos adecuados ni que respetan al medio ambiente, sino que recurren a cualquier medio con tal de extraer el petróleo y luego también que venden en el mercado paralelo.
recurren a las armas para poder resistir la presión del ejército o la presión de la policía o las autoridades estatales. Y además, las redes que tenemos ahí son redes que incluso a veces están en paralelo con los poderes que tenemos a nivel estatal, porque los estados africanos en su mayoría son débiles por muchos factores económicos, históricos, políticos y unos estados que fueron implementados en el continente africano sin tomar en cuenta las realidades sociológicas locales, sino que son estados importados. De ahí no toman en cuenta las necesidades ni las realidades de las sociedades locales. Y eso pasa no solamente en Nigeria, sino que en casi la mayoría de los países africanos los recursos no son explotados pensando en el beneficio mutuo, sino hay una élite que acapara los recursos y como consecuencia de las injusticias, de la pobreza que sufre la población, muchos de ellos terminan recurriendo a tráficos ilícitos o una explotación ilícita que genera fuegos, que genera destrucción, que genera conflictos y esas son las consecuencias que vemos que afectan más al medio ambiente. Y eso, por ejemplo, es otro caso que tiene que ver con Casamance. Casamance es la parte sur de Senegal y la frontera con Guinea-Bissau, y también otra frontera norte con Gambia. Casi 30 años ya que surgió un conflicto armado con el bando que se llama FDC, que reclamaban su independencia. Pero esa independencia no se ha podido dar. Pero como instrumento de guerra, los bandos rebeldes que habitan esa región lo que hacen es recurren a los medios naturales que existen ahí para financiar sus actividades ilícitas. Por ejemplo, cortando la madera que hay ahí de manera ilícita y pasando por el país gambiano a través de esas transacciones que hacen con los chinos para meterlo luego en barcos y transportarlo hacia el continente asiático. Y además de cortar las maderas que genera la deforestación y genera conflictos porque hay muchos jóvenes implicados en esa actividad lucrativa pero ilícita que además es nociva para el medio ambiente, recurren a una especie de obligando a las poblaciones a tener que abandonar sus tierras. Una vez que las poblaciones locales abandonan sus tierras locales, ellos lo que hacen es uh, cultivan esas tierras como especie de campos de marihuana. Por lo tanto, cultivan la marihuana. Una vez que ya tienen esos recursos, son vendidos en el mercado paralelo y luego lo que generan recursos económicos que les permite comprar armas para sus guerras que llevan a cabo contra el Estado senegalés. De manera que la explotación ilegal de los recursos naturales, no solamente en Casamance, sino que en gran parte del continente africano, contribuye a enriquecer a una minoría, una élite, y que también contribuye como fuente de guerra, como instrumento a través del cual se enriquecen los grupos rebeldes, los grupos armados, para comprar armas o pagar sus miembros, la gente que luchan por ellos en sus actividades políticas o para llevar a cabo sus ideologías. A través de esas explotaciones se cometen una especie de violaciones de los derechos humanos, sobre todo las extorsiones, obligando a las personas a abandonar sus casas, violencias contra las mujeres, los secuestros, los kidnapping, etc. De manera que los estados tienen que intervenir constantemente en este tipo de actividades para ver cómo frenar. Pero al ser las fronteras africanas unas fronteras porosas, la actividad para frenar ese tipo de cosas tienden a ser actividades muy penosas, muy difíciles, porque por ejemplo, si miramos el caso de Gambia y Senegal, a veces es muy difícil ver dónde reside la frontera territorial o, por ejemplo, la frontera estatal entre Gambia y Senegal, porque dentro de un mismo pueblo podemos encontrar dos familias que pertenecen a dos países, o alguien que puede decir, vale, yo vivo en Casamance, pero soy gambiano, o yo vivo en Gambia, pero soy de Senegal. Por lo tanto, a través de esos mecanismos o alianzas que se tejen entre las propias comunidades, es difícil llevar a cabo una especie de políticas para frenar ese tipo de actividades. Y hay muchos factores que explican la destrucción ambiental en el continente africano. Uno tiene que ver con cómo no hay políticas muy coherentes a favor de la protección ambiental, como podemos ver aquí, políticas para reciclar los residuos tóxicos de las empresas. Muchas veces las empresas que llevan a cabo la transformación, cuando terminan de hacer su producción, vierten todos los recursos tóxicos, por ejemplo, el agua tóxico, el líquido tóxico, en los mares, en los ríos, en los embalses. Y eso genera dificultades porque destruyen los mecanismos o los ríos o los recursos hídricos que puedan servir para alimentar a la población. De ahí el déficit de agua que suele darse y problemas para acceder a los recursos más vitales como es para la población. Y también como consecuencia de la demografía, como habíamos dicho anteriormente. Si miramos aquí en la carta,
podemos ver que en Dakar, que es casi el 3% del territorio senegalés, alberga 3 millones de la población, casi el 30% de la población. Una superficie muy pequeña que alberga una casi gran parte de la población senegalesa. Eso tiene sus dificultades porque al no tener los medios suficientes para acoger a toda esa población, se generan tensiones, la polución, la destrucción de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y eso también tiene que ver con las consecuencias que vemos en el continente africano. Y aquí es un caso típico de Gambia, donde la falta de políticas de reciclaje o políticas a favor de la protección ambiental, donde cualquiera puede verter sus residuos en cualquier parte del país, también genera dificultades ambientales y la violación de los derechos más fundamentales. Como aquí en esta imagen se puede ver, la gente, las personas que viven cerca a esos residuos, cerca a esos problemas, que generan enfermedades, insalubridades, sobre todo para las personas más vulnerables, como pueden ser las mujeres embarazadas o los niños menores de edad, porque salen a jugar en ese tipo de terrenos sin protecciones, sin mascarillas, sin nada. Ahí se contaminan con diferentes tipos de enfermedades y esos son dramas que muchas personas sufren. Y también tiene que ver con la polución sonora, la polución por coches que si se siguen las normas generales no tendrían que estar en las carreteras, pero por la pobreza, por diferentes circunstancias, coches que llevan 20, 30 años corriendo en las calles y aumentando la polución también son consecuencias de muchos factores que vemos como lo que genera la pobreza. Y luego también está la explotación ilícita de los recursos naturales de parte de los barcos que vienen de los países extranjeros, por ejemplo, de Japón, de China, de la Unión Europea, llegan a las costas de los países africanos, como puede ser Senegal, Marruecos, Gambia, y si firman una especie de cooperaciones con los países del sur para pescar, digamos, 20 toneladas al año, porque los países africanos no tienen mecanismos para controlar las actividades que llevan a cabo estos barcos abusan los tratados que han firmado o los contratos que habían firmado, de ahí que hacen una especie de sobrepesca, incluso en aquellos espacios protegidos donde no se debería de pescar, tienden a pescar ahí y capturan las peces que se puedan utilizar para reproducir y permitir que la población pueda tener acceso a más recursos. Desgraciadamente no siempre pasa así, sino que vienen barcos, sobrepescan y muchas veces no permiten que las peces puedan reproducir, sino que pescan todo y llevan a sus territorios. De ahí, la población que anteriormente dependía de sus recursos para sobrevivir, por ejemplo, en el caso de Senegal, en todo el sector de las costas, que somos Saint-Louis, Fayou, Joal, la actividad principal gira en torno a la pesca. Pero al perder los recursos naturales primarios que necesitan para sobrevivir, se ven obligados a migrar o tener que buscar otros medios de subsistencia para ver cómo pueden salir de la pobreza. De ahí las dificultades sociológicas o las dificultades que tenemos en el ámbito senegalés, que es altos niveles de paro juvenil, porque en su mayoría han perdido sus recursos o sus medios de subsistencia. De ahí se ven obligados a meterse en la violencia, la delincuencia, las actividades ilícitas o la migración como la única solución. Y como consecuencia de todo lo que hemos contado, estos actos tienen efectos sobre la migración climática o las migraciones, las altas temperaturas, el cambio climático ya es un producto directo, es una consecuencia directa de las migraciones que estamos viendo. Anteriormente se hablaba de migraciones económicas o por factores sociopolíticos, como puede ser la guerra, los conflictos, pero hoy en día en el Cuerno de África, todo lo que es el Sahel, la frontera entre el norte de África y el sur, desde Senegal hasta el otro punto que es Eritrea y Somalia y Djibouti, gran parte de la población está migrando hacia los países africanos, los vecinos, o hacia Europa y los países del Golfo, porque la sequía, el avance del desierto, a veces las inundaciones, a veces también las altas temperaturas que matan al ganado, que seca, que hace que las tierras se conviertan en tierras más secas, la erosión, etc., no permite a las poblaciones locales de poder llevar a cabo unas actividades ancestrales que se llevaban desde hace siglos, como es la agricultura o actividades agropastoral, como puede ser la población fulaní, que hacen las actividades nómadas, migraciones que mueven desde un sitio hacia otro con sus ganados, sino que estas altas temperaturas durante los últimos años que sigue subiendo, sino que no está decreciendo, a pesar de que se están haciendo esfuerzos para llevar a cabo programas de reforestación en todo el continente africano, siguen aumentando las altas temperaturas. Y eso, como consecuencia, degrada la tierra y la población se ve obligada a tener que migrar tanto hacia las zonas urbanas y eso genera conflictos, como podemos ver. En este estudio, llevado a cabo por la Organización Internacional de la Migración, Harvard, la Universidad de Harvard, aquí se puede ver a través de las ilustraciones cómo las altas temperaturas van evaluando
o fueron subiendo desde el año 2008 hasta 2020, cómo van subiendo cada año o cada mes a lo largo del año. Y eso produce como consecuencia que mucha gente tenga que encontrarse en situaciones sociopolíticas, situaciones socioeconómicas muy complejas que les dejan vulnerables y ante la necesidad de tener que emigrar, porque no tienen otra alternativa para salir de esa situación, o tener que depender de la ayuda al desarrollo o las ayudas internacionales que llegan muchas veces muy tardes o cuando ya los problemas se han vuelto más dramáticos, sobre todo para los más vulnerables, como pueden ser las mujeres y los niños. Y aquí también se pueden ver cómo va avanzando el ritmo de la migración, las migraciones climáticas causadas por las altas temperaturas, los desastres naturales, los conflictos y la polución en ese sector que se llama el Cuerno de África, porque ahí es donde más, además si sumamos a esos problemas ambientales, las inestabilidades políticas, unos estados débiles, unas instituciones frágiles, se pueden ver que las migraciones climáticas son una realidad que no podemos negar, porque cotidianamente la población se ve en una paradoja, en una situación donde tienen que lidiar entre los conflictos armados, como pueden ser en Eritrea, en Somalia, en Chad, en Djibouti, etcétera, donde además de tener que luchar por la subsistencia económica, medios de vida que no existen, también tienen que confrontarse con dilemas sociopolíticos que dificultan la existencia. De manera que la única solución que queda en ese tipo de casos, sobre todo para las mujeres, es mirar cómo pueden huir, cómo pueden buscar refugio. Eso es lo que explica la aparición de muchos campos de refugiados en esa parte del continente africano, o incluso por esas alteraciones climáticas que estamos viviendo actualmente. Constantemente llueve y genera grandes inundaciones y destruyen las casas de los más vulnerables porque construyeron en espacios que no eran habitados o habilitados para edificar casas o unas urbanizaciones anárquicas. De ahí cuando llegan grandes inundaciones, se generan destrucciones muy incontroladas. Y eso es un episodio que vive países como Senegal constantemente. Por ejemplo, el año pasado, o podemos decir desde el año 2000, es un fenómeno recurrente. Cada año las inundaciones generan desastres, sobre todo en Dakar, en la capital, donde la mayoría de las personas tienen que pasar entre 3 y 4 meses fuera de sus casas porque las inundaciones han destruido todo lo que tenían como medios para sobrevivir. Dicho esto, vamos a analizar ahora qué mecanismos podemos implementar para resolver las migraciones climáticas o en general los problemas ambientales que podemos destacar en el continente africano. Estas son ideas que yo he trabajado cuando estaba preparando mi tesis doctoral centrado sobre el medio ambiente en el continente africano y creo que son ideas que se pueden llevar a cabo. ¿Qué tiene que ver? Porque el medio ambiente no se va a mejorar, no se va a cambiar la dinámica de destrucción ambiental solamente focalizándonos en cómo reducir las emisiones o los gases de efectos invernaderos o más políticas ambientales inyectando dinero como se tienen que hacer en los foros internacionales. Yo creo que se tiene que repensar las estructuras o repensar haciendo evaluaciones, porque desde años 72 hasta hoy en Estocolmo, a pesar de los tratados que tenemos, a pesar de las grandes sumas que fueron inyectadas en diferentes políticas de cooperación, la diplomacia ambiental hasta el día de hoy, parece que no estamos notando unos cambios relevantes, unos cambios profundos. De ahí, cuando realizaba mi trabajo de investigación sobre el problema ambiental, llegué a la conclusión de que quizás los dos elementos más cruciales que necesitamos actualmente en el continente africano para cambiar el paradigma sería, por una parte, la implicación de la población en la gestión ambiental, porque en los altos niveles del alfabetismo, la falta de educación y la falta de concienciación sobre el tema ambiental lleva a que muchas personas son actores directos de la destrucción ambiental y no son conscientes de que están siendo partícipes de esa destrucción. De manera que para reducir esas consecuencias o para reducir esas dificultades, primero tenemos que implicar a las personas, lo que yo llamo la democracia ambiental. De manera que tenemos que hacer que todos los actores de la sociedad, de manera directa o indirecta, sea a nivel de la formación académica o los espacios socioculturales, a la alfabetización, etcétera, hacer que la información o la necesidad de proteger el medio ambiente sea algo que se aprende desde una edad muy temprana. Que ellos mismos sean conscientes de que proteger su ecosistema, proteger su medio ambiente es algo relevante tanto para su bienestar económico, para su subsistencia como sociedad. Luego también
para su propia dignidad como persona. De ahí todos tienen que participar, de la misma manera que se implican en otras actividades que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad. Y para ello, la información sobre el tema ambiental se tiene que mejorar, porque la mayoría de los medios de comunicación en el continente africano tienden a focalizarse más en problemas políticos, las disputas entre los partidos o entre la oposición y los gobernantes, pero olvidan las prioridades, como puede ser la educación, la seguridad, la sanidad, y entre esas prioridades hoy día hemos de decir que el medio ambiente es una prioridad urgente que podemos resolver. Y para que se pueda resolver, la población necesita saber cuál es el problema, cuáles son las consecuencias y cómo se puede resolver. Y para eso se necesita la información. La información no se ha de ofrecer simplemente desde un nivel institucional, que es ofreciéndolo en inglés o en portugués o los idiomas oficiales que se hablan en el continente, sino a fin de que esa información relevante está accesible en todos aquellos idiomas que la población puede hacer uso, que puede utilizar para entender los contextos en los cuales tiene que trabajar muy bien el medio ambiente. Y otro elemento esencial que considero que se puede implementar tiene que ver con la introducción de la enseñanza de la ética ambiental en el nivel de la formación. Porque si logramos educar a los niños desde una temprana edad sobre la importancia de proteger el medio ambiente, el civismo ambiental, el consumo sostenible, la importancia de no tirar los residuos o la basura en la calle, sino proteger y limpiar, eso también puede contribuir a mejorar la protección ambiental de una manera más eficaz y menos costosa en términos económicos, porque cuando todos están implicados en la protección del medio ambiente, el Estado no tendrá que implementar otros mecanismos o recurrir a grandes sumas económicas para llevar a cabo mecanismos, porque cada uno de nosotros, cada ciudadano, va a tomar el asunto como algo propio para proteger el medio ambiente. Y luego también existe lo que yo llamo una revolución cultural y comportamental, porque tendemos a pensar que la destrucción ambiental es como el resultado de las actividades económicas que llevan a cabo las grandes multinacionales, la explotación ilícita de la madera, del petróleo, etc. Pero luego también esas actividades cotidianas de los ciudadanos, porque son inconscientes de que son actores de la destrucción, se puede transformar introduciendo acciones más cívicas, educando y transformando a la mentalidad de la sociedad. Por eso yo digo, se necesita una revolución cultural y comportamental para reconciliar al hombre africano con su medio ambiente. No digo que se tiene que volver a esas cosmovisiones, a esas culturas precoloniales, porque ya la realidad sociológica de las sociedades modernas nos han llevado a que ya no podemos volver a 700, 600 años atrás o a vivir como 200 años atrás como vivían los africanos antes, pero ya por lo menos podemos aprender de aquellos valores que permitían vivir de una manera armoniosa y pensar en el bienestar colectivo, como puede ser la filosofía Ubuntu o la filosofía Wolof Terranga, que es la solidaridad, pensar en lo colectivo. Todos esos son valores y principios que podemos implementar para proteger el medio ambiente y para el beneficio de todos. Y luego también centrar el problema en el hombre. Desgraciadamente, la sobretecnificación de las sociedades modernas ha hecho que hemos alejado al hombre en los espacios donde se tiene que reflexionar sobre el problema del hombre. ¿Sí? Nos focalizamos más en lo tecnológico, en lo económico, y dejamos de lado el hombre. Cuando el hombre tiene que ser el centro de las actividades, el hombre tiene que ser la preocupación central a la hora de tomar las medidas. Por ejemplo, si pensamos en el medio ambiente y quitamos al hombre fuera del medio ambiente, por lo tanto no tiene sentido porque el destructor del medio ambiente, el primer destructor es el hombre. Y también la primera solución hacia esa destrucción tiene que ser el hombre, porque el hombre es el actor o el causante y luego también el beneficiante del medio ambiente. De ahí tenemos que pensar siempre en actividades centradas o en soluciones centradas en el hombre, porque el hombre tiene que ser el ethos, tiene que ser el hombre, tiene que ser el centro, el hombre tiene que ser el principio y el fin. Pero si implementamos políticas que no toman en cuenta el hombre, vamos a tener propuestas fracasadas. De hecho, siguen fracasando porque muchas veces las políticas se focalizan más en aspectos sociopolíticos, en aspectos económicos y no toman en cuenta la realidad del hombre. Y hay también lo que yo propongo que tiene que ver con aceptar por lo menos el 5% del PIB de cada país. Yo sé que hay dificultades y hay prioridades que tienen muchos países africanos, por ejemplo, la educación, la sanidad, infraestructura, etcétera, para implementar, porque son urgentes. Pero creo que es relevante también hacer un desarrollo muy sostenible, un desarrollo acorde con el medio natural.
De ahí no podemos hacer un desarrollo dejando de lado el medio. Y si queremos ofrecer un desarrollo más coherente, más natural, tenemos que fomentar la investigación científica, pero no solamente centrado en lo científico, centrado en la medicina, en la tecnología avanzada, a- a- inteligencia artificial, etcétera, sino que también en pensar sobre cómo podemos mejorar el medio ambiente, cómo podemos desarrollar políticas a favor de la protección ambiental. Y para ello se tienen que desarrollar instituciones centradas en este tipo de actividades. Y creo que para llevarlo a cabo sería interesante hacer que en cada país se dedique el 5% del PIB a ese tipo de investigación científica centrada, por ejemplo, sobre todo en la creación de energías renovables para evitar la dependencia en la biomasa o para evitar la destrucción de los bosques y ese tipo de destrucciones que tienen que ver con la necesidad de satisfacer la demanda energética. Si pensamos en mecanismos, cómo pensar en crear energías renovables en el continente africano mediante la investigación, a lo mejor dentro de una década podemos llegar a ofrecer soluciones más coherentes y soluciones más adaptadas a las urgencias y las necesidades de nuestra época. Y luego también, por último, para ir cerrando, yo creo que sería interesante implicar a los líderes locales en la gestión del medio ambiente. Porque a pesar de que el Estado ya es el centro del poder, el centro de la unidad en las sociedades africanas, porque es lo que hemos heredado del colonialismo, existen estructuras precoloniales, existen estructuras socioantropológicas que están ahí, que siguen siendo reguladores sociales. Por ejemplo, los jefes tradicionales, sean religiosos o culturales, como puede ser el caso de Senegal, la figura que juegan los marabús. Ahí cuando hay conflictos, tensiones sociopolíticas, tensiones sociales, esos actores apolíticos tienden a ser reguladores muy eficaces. A veces, muchas veces contribuyen a pacificar el ambiente. Y yo creo que también a la hora de mejorar el problema ambiental o resolver los conflictos que tenemos en el ámbito ambiental, sería interesante implicar a esos actores no políticos, implicar a esos jefes tradicionales para que sean portavoces, para que sean actores de concienciación. Porque como tienen voz, tienen autoridad, ellos pueden contribuir a concienciar a los ciudadanos, hablarles sobre la importancia de proteger su medio ambiente, hablar sobre la relevancia de cuidar su ecosistema, no solamente como algo fundamental para su propia existencia, sino visto desde una perspectiva religiosa como una misión que tienen de proteger sus ecosistemas, porque es lo que define su ethos, su carácter. De ahí considero que como mecanismos ya no podemos centrarnos solamente en la diplomacia ambiental, porque es mi opinión, ha mostrado sus lagunas, no podemos centrarnos solamente en la cooperación internacional, porque hasta el día de hoy, desde la conferencia de Estocolmo hasta el día de hoy, no estamos notando muchos cambios en el ámbito jurídico, en el ámbito del derecho internacional, ni siquiera a la hora de la cooperación que ofrecen los países del norte hacia el sur por esa contaminación que hacen e intentar por lo menos tapar esos agujeros. Creo que la solución verdadera va a venir de los propios africanos. La solución esencial tendrá que partir del propio continente y para ello tenemos que repensar las estructuras sociopolíticas, antropológicas, etnológicas y ver cómo redefinir nuestra relación con el ecosistema, porque culturalmente el medio ambiente es la base de la vida africana. Si quitas el ecosistema en las cosmologías africanas, son cosmologías básicas, porque el medio ambiente es el principio, es el ethos, el medio ambiente es el alfa, el medio ambiente es lo que permite incluso desarrollar una filosofía propiamente africana, si se puede llamar así. De ahí que, para ir cerrando, quiero dar las gracias de nuevo a los iniciadores de esta actividad por ofrecernos la oportunidad de expresar nuestras inquietudes sobre el problema ambiental y daros las gracias de nuevo por la oportunidad de escuchar las inquietudes y las voces africanas, porque desgraciadamente muchas veces en los grandes foros internacionales la voz africana no se tiende a valorizar mucho y nosotros los africanos tenemos mucho que aportar, sobre todo pensando en cómo solucionar nuestros problemas. Se tiene que empezar a plantear problemas desde una perspectiva africana y luego también soluciones desde una perspectiva africana. Así que yo estoy más que agradecido por ofrecerme esta oportunidad de poder ofrecer, por lo menos decir, estos son los problemas que tenemos en el continente africano y pensamos que nosotros también podemos resolucionarlo partiendo de nuestras propias perspectivas. Y muchísimas gracias y os deseo lo mejor y hasta pronto. Gracias.